Bienvenidos al módulo de Volver a lo Básico, y dentro del módulo de Volver a lo Básico vamos a entrar en el apasionante tema de los opioides en anestesiología. Mi nombre es Oscar Darío Cañas, médico anestesiólogo. ¿Cuáles son los objetivos? Básicamente nos planteamos estos dos grandes objetivos, y es que podamos entender las variables farmacocinéticas y farmacodinámicas de los diferentes opioides que utilizamos en anestesia, y a través del entendimiento de estas variables farmacológicas que podamos identificar la utilidad terapéutica y los efectos adversos que podemos tener con la utilización de los opioides. Hay que definir: los analgésicos opioides constituyen un grupo de fármacos que se caracterizan por tener una afinidad selectiva por los receptores opioides, y de esta manera causar una analgesia de elevada intensidad sobre el sistema nervioso central. Entonces aquí hay que identificar que de manera evolutiva y biológica nosotros internamente ya tenemos unos receptores denominados receptores opioides. Cuando mencionamos los barbitúricos hablamos de los europeos, cuando hablamos de las benzodiazepinas hablamos del desarrollo en Estados Unidos. Y cuando hablamos de los opioides tenemos que irnos necesariamente a todo lo que es Arabia y Asia. De allá provienen ellos. El término opio se deriva del griego que significa jugo. Los médicos árabes solían utilizar el opio en sus prácticas clínicas. Paracelso puso en boga la aplicación de la utilidad del opio en Europa. Y es una molécula que se obtiene a partir de la adormidera o amapola, la Papaver somnífera. En definición de términos, debemos de tener en cuenta que los opiáceos son alcaloides derivados del opio. Los opioides ya son alcaloides naturales o sintéticos, y las endorfinas son opioides endógenos parecidos en su manera de actuar a la morfina, y dentro de las endorfinas pues el principal representante es la beta-endorfina. Dentro de lo que es el sistema opioide endógeno, inicialmente se identificaron tres familias de este sistema opioide endógeno genéticamente independientes, y se les colocó nombre y comenzamos a hablar de un sistema opioide endógeno de encefalinas, endorfinas y inorfinas. Incluyen unos 20 péptidos con actividad opioide originadas a partir de moléculas precursoras inactivas, tales como puede ser la proencefalina, la prodinorfina, y este sistema opioide también está presente en el sistema inmune, en las células cromafines y en el tejido reproductivo. La principal función de este sistema opioide endógeno es la modulación inhibitoria de la sensación nociceptiva. Yo aquí quiero de alguna manera pues reafirmarles el concepto de que nosotros evolutivamente tenemos ya un sistema para enfrentar el dolor, que es nuestro sistema opioide endógeno, basado en estas moléculas que les estoy refiriendo. Y estos opioides tienen una distribución, se distribuyen en áreas nociceptivas, las cuales están implicadas en el control del dolor, y estas áreas nociceptivas principalmente es el asta dorsal o posterior de la médula espinal, el núcleo sensorial del nervio trigémino y la sustancia gris. Pero que adicionalmente a la distribución de estos péptidos opioides en el área nociceptiva, también estos receptores se distribuyen en áreas moduladoras de la conducta afectiva, básicamente en amígdala, hipocampo y corteza cerebral, y por eso estos opioides también, además de su acción analgésica, tienen un efecto
psicomimético, de euforia, de disforia y de fenómenos de adicción. Y por último, estos péptidos opioides también tienen funciones neuroendocrinas implicados en los mecanismos de activación de secreción de hormonas. Entonces, en este orden de ideas, como tenemos una serie de receptores opioides, surgió la necesidad de clasificar esos receptores opioides. Entonces es la clasificación ampliamente conocida por todos de que los receptores opioides pueden ser receptores mu, receptores delta, receptores kappa y receptores sigma. Y miren ustedes cómo cuando observamos la diapositiva, la estimulación de cada uno de esos receptores va a ocasionar una serie de efectos, va a tener una ubicación anatómica específica y va a tener unos agonistas específicos. Entonces aquí quiero detenerme para decirles que el receptor mu se ha subdividido a su vez en receptor mu y receptor mus1 y mus2, que los efectos del receptor mus1 están básicamente caracterizados por una analgesia supraespinal, fenómenos de náusea, vómito, constipación, que la estimulación del receptor mus2 está acompañado por mecanismos de depresión respiratoria, sedación, que los receptores kappa están relacionados con mecanismos ya de analgesia espinal y los receptores delta con fenómenos de analgesia débil a nivel supraespinal, también fenómenos de náusea, vómito y de depresión respiratoria. Es decir, como ustedes observan en la diapositiva, del estímulo de cada uno de estos receptores opioides vamos a tener una serie de efectos. Y cuando se unen los opioides con esos receptores, vamos a tener una clasificación de agonistas puros, agonistas parciales, agonistas antagonistas o antagonistas. Un agonista se define como una molécula que tiene una afinidad por el receptor y cuando se une a ese receptor tiene o desencadena una actividad intrínseca en ese receptor. Un antagonista bloquea el efecto de un agonista ocupando el receptor e impidiendo su unión con ese agonista. Entonces miren cómo a partir del entendimiento de estas clasificaciones yo puedo tener agonistas parciales donde se une con su receptor pero no hace un efecto máximo, agonistas antagonistas o totalmente antagonistas. Lo característico y el sello desde el punto de vista farmacológico de los opioides es que con la utilización de opioides yo generalmente puedo tener mecanismos de tolerancia, entendiendo la tolerancia como que el medicamento va perdiendo su eficacia con el tiempo, mecanismos de dependencia, donde se altera la homeostasia del organismo si se llega a suspender ese fármaco, fenómenos de síndrome de abstinencia, donde ocurre una alteración si se interrumpe ese fármaco de manera repentina, y fenómenos de adicción, donde hay un consumo compulsivo de un fármaco y una implicación de que se debe estar consumiendo continuamente este fármaco. Entonces siempre que nosotros estemos frente a los opioides debemos de tener muy claro que de alguna manera yo me voy a enfrentar a estos mecanismos de tolerancia, dependencia, síndrome de abstinencia y adicción. Teniendo entonces ya claro esos aspectos de generalidades, vámonos a los aspectos de farmacodinámica y farmacocinética. ¿Dónde actúan los opioides? ¿Qué hacen los opioides sobre ese receptor? Entonces necesariamente debemos de saber pues que los receptores opioides están ampliamente distribuidos, pero que los receptores mus1 y mus2 predominan básicamente a nivel de la médula espinal. Allá en la médula espinal tenemos un receptor, ese receptor es una proteína G y la activación de esa proteína G por parte de los opioides
inhibe la adenilato ciclasa, con lo cual voy a disminuir los niveles de AMP cíclico, voy a inhibir la posibilidad de cinar proteínas, y esto va a ocasionar que la activación de esto tienda de alguna manera a frenar la generación de los potenciales de acción. Entonces, de acuerdo a ese orden de ideas, nosotros podemos hablar de agonistas opioides puros. Y dentro de esos agonistas opioides puros necesariamente tenemos que hablar de la morfina, tenemos que hablar del fentanil, del remifentanil, de la codeína. Podemos hablar de agonistas parciales, y dentro de estos agonistas parciales tenemos el tramadol. Y podemos hablar de alguna manera de agonistas antagonistas, unos opioides mixtos, de acuerdo a cómo sea su mecanismo de activación, agonismo o inactivación, antagonismo ante ciertos receptores. Y drogas totalmente antagonistas, y el ejemplo de esta es la naloxona. Entonces vámonos a los agonistas de los receptores opioides, agonistas naturales o sintéticos del receptor mu que inhiben la neurotransmisión. Su mecanismo de acción, pues lo sabemos, son agonistas naturales o sintéticos del receptor opioide mu que inhiben la neurotransmisión. Están totalmente indicados pues en la parte de dolor, en la parte de analgesia, tiene una serie de contraindicaciones y efectos adversos muy claramente definidos, básicamente lo que es el linio paralítico, la depresión respiratoria, y generalmente tenemos mecanismos de euforia. El tramadol, que es otro de los fármacos generalmente que utilizamos nosotros, su mecanismo de acción es un agonista natural o sintético del receptor mu. Está indicado en la terapia del dolor entre moderado e intenso y menos asociado con la incidencia de depresión respiratoria. Dentro de los agonistas sintéticos del receptor mu que inhiben la neurotransmisión, básicamente tenemos el fentanil. Es un agonista sintético del receptor mu que inhibe la neurotransmisión, asociados con todos los opioides que estimulan el receptor mu de tener posibilidad de hilio paralítico, depresión respiratoria.